Buenas noches, gracias por la convocatoria. Agradecemos al laboratorio RAFO su predisposición para con los grupos de médicos que vemos sarcomas y realmente una cálida bienvenida a Javier Martín Broto, sí, experto en oncología clínica, dedicado a sarcomas de partes blandas y óseos y líder tanto de España como de Europa de grandes grupos cooperativos. Eh, Vamos a dividir la presentación en una introducción inicial de 15 minutos y después discutiremos con Martín con Javier y su presentación acerca del rol de la trabectina hoy en sarcoma de partes blandas y después 15 minutos para preguntas y respuestas. Tendrán el chat a disposición para poder volcar todas sus inquietudes y en 15 minutos poder discutir también con ustedes de la audiencia. Eh, un poco la introducción y actualidad del tratamiento de sarcomas en Argentina, ese es el título. Estos son mis conflictos de interés, básicamente con la patología que nos apasiona, que son los sarcomas de partes blandas y óseos. Es una pequeña agenda. Voy a hablar de epidemiología global y local en sarcomas, en algunas estrategias diagnósticas y terapéuticas en Argentina, y algunas ventanas de oportunidades para pacientes con sarcomas y después algunas conclusiones. Respecto a la epidemiología, está establecido que 1 de cada 100 tumores es un sarcoma. Acá están las citas bibliográficas que apoyan este número, pero si vamos un poco para atrás, en esta publicación del año 97 en la epidemiología de los sarcomas de partes blandas, fíjense que uno de los autores, Joseph Fraumeni, que se lo ve acá en sus épocas mozas y acá a sus 88 años, es el padre del síndrome de Lee-Fraumeni, junto con Frederick Lee. Él contribuyó como epidemiólogo, licenciado en Harvard, y oncólogo o especialista en cáncer, donde adquirió sus habilidades en el Dana-Farber y en el Memorial Sloan Kettering. Determinaron, ¿sí?, que el 1%, de acuerdo a las cifras de ese momento, de todos los tumores estaban constituidos por los sarcomas. Y ellos vieron en el año 69 a 4 familias, y paso a la próxima diapositiva, en 4 familias, donde son la familia A, B, C y D. Fíjense el árbol genealógico de cada una de ellas, donde en la familia A había 2 rhabdo, un leiomyosarcoma del tabique recto vaginal, en la familia B un rhabdomyosarcoma, un sarcoma indiferenciado, y así en las otras 2 familias había predominio de sarcomas. Esto fue en el año 69. Recién en el año 90 se descubrió la mutación del P53 como factor genético excluyente del resto de otras entidades genéticas para el desarrollo de sarcoma de partes blandas. Entonces, le debemos ese 1% a Joseph Fraumeni, que actualmente sigue trabajando. En relación a las firmas epidemiológicas en cáncer, este es un capítulo apasionante, es una publicación también que abarcó datos de casi 40 años de la oncología, donde fíjense arriba la curva azul es incidencia, esto es cáncer de mama, a partir del advenimiento de la mamografía en la década del 80, donde aumenta el índice o la incidencia de cáncer de mama y baja la mortalidad a expensas de operar a gente con enfermedad más temprana, y así lo vemos en el resto de los modelos tumorales, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, con disminución de la incidencia de la mortalidad en base a la mejoría de las campañas de prevención. Fíjense, cáncer de pulmón en mujeres con ligero ascenso, después descenso, tanto en mortalidad como en incidencia, y así en el resto de los modelos tumorales. Dejé acá en el centro lo que son las patologías hematológicas, donde siempre se mantuvieron como una meseta a lo largo de toda la historia, donde no hay un factor que contribuya a su desarrollo, y la mortalidad claramente ha disminuido también en el lapso de tiempo. La pregunta es, ¿dónde están las firmas epidemiológicas en sarcoma de partes blandas? No la tenemos, no se publicó en el New England de ese entonces, pero ahora, si uno hace una revisión de los datos del SER, es interesante ver en estas cifras a partir de la década del 70 hasta el 2010, cómo se ve que los leiomyosarcomas en Estados Unidos están en descenso y los liposarcomas, los sinoviosarcomas y los tumores óseos, desde el advenimiento de la patología moderna, fíjense cómo tienen una especie de meseta, no hay un aumento en la incidencia real. O sea que
realmente lo que vemos a lo largo de las décadas es que no hay un aumento en la incidencia ni de los sarcomas más comunes de partes blandas, ni de los sarcomas óseos. En lo que hace a las distintas histologías, se ve como una ligera, esto es supervivencia, hay beneficio en la sobrevida básicamente en los tumores a células pequeñas redondas azules, como los Ewing. También hay ventajas en los sinoviosarcomas, y en el resto de la patología se ven realmente una estabilidad en lo que es la supervivencia en las distintas histologías. Entonces, cuando vemos los datos de la IARC del 2020, que engloba a 35 entidades tumorales, donde contribuyó casi en el mundo a casi 20 millones de diagnósticos de nuevos tumores en el 2020, los sarcomas no están en la lista. Cuando vamos al Cancer Statistics Center de la Sociedad Americana de Oncología, vemos este largo listado y vemos que los sarcomas de partes blandas hay alrededor de 13.460 casos, para algunas son 15.400, pero con 5.350 muertes. Estos son los datos del Cancer Statistics Estimaciones 2021. Estos son los datos de Europa, donde si vemos o analizamos esta base de casi 800 pacientes con sarcomas, esta es una publicación de los franceses, vemos que los sarcomas son más frecuentes en hombres. Si uno hace un promedio de cuál es la incidencia anual, son 5 casos cada 100.000 habitantes por año. ¿Sí? Un número que fluctúa en Francia 6.4, en el resto del mundo 4.5. De 100%, 94% son en adultos. Fíjense que partes blandas son 9-1 respecto a los óseos. Y en lo que hace a las histologías en partes blandas más comunes, liposarcomas pleomórficos, GIST, leiomyosarcomas, contribuyen casi entre el 10 y 18% con cada una de estas entidades como los dueños de las histologías en sarcoma de partes blandas. Sinoviosarcoma solamente contribuye con el 2%. Lo que hace Argentina, sobre 45 millones de personas, 130.000 tumores y 70.000 muertes por cáncer en el año 2020, no tenemos datos en sarcomas, tenemos datos en cáncer de mama. Lo único que mostró la IARC es sarcoma de Kaposi, y el sarcoma de Kaposi contribuye en Argentina solamente con el 0.18% de todos los tumores. Los sarcomas de partes blandas ni los sarcomas óseos están reflejados en nuestros números. Entonces, si uno hace una estimación de ese 1% que estableció Fraumeni, serían 1.300 casos anuales en Argentina sobre 130.000 casos nuevos. Algunas estrategias diagnósticas y terapéuticas en el mundo y en Argentina. Sabemos que desde el diagnóstico, todo lo que hace a detección precoz o abordaje multidisciplinario tempranamente, eso aumenta la chance de supervivencia global, si uno lo hace bien. Si uno lo hace mal, la supervivencia global, y eso está claramente establecido en los números en todo el mundo, las cosas no van bien. Es claro que uno entiende al sarcoma como una enfermedad única, pero son enfermedades completamente distintas desde su localización. No es lo mismo un sarcoma de codo, un sarcoma radioinducido, un sarcoma de mucosas, un sarcoma óseo, un sarcoma retroperitoneal, que lo que es cáncer de mama, que si bien hoy en día son entidades completamente distintas, los sarcomas no son solamente distintos por su perfil genómico, sino también por su localización primaria y su sensibilidad a las drogas. Hay que ser claros y tener buenos patólogos. La diferencia es clara cuando uno tiene buena patología en lo que hace a morfología, que eso está establecido en la WHO, ya en su 4ª edición y en su 5ª edición de diciembre del 2019, a través de la morfología, la inmunistoquímica y también utilizando plataformas genómicas o PCR o FISH. Hay más de 50 subtipos histológicos en sarcoma de partes blandas y óseos, y de acuerdo a este estudio presentado en ASCO del 2017, hay más de 62.000 mutaciones que conllevan estos sarcomas de partes blandas, no todas drivers, es lógico, y casi 1.200 fusiones. O sea, son tumores clínicamente y genéticamente complejos. Asimismo, vemos un gran grupo de sarcomas que tienen translocaciones que hoy en día uno desde el punto de vista clínico debería intentar buscarla para hacer diagnóstico de certeza y no delegar solamente los sarcomas pediátricos, encontrar este tipo de translocaciones, sino también los sarcomas más comunes que vemos en la edad adulta. Hay firmas inmunológicas, al menos 5 firmas o 5 clústeres de firmas inmunológicas
Y lo que se viene en sarcomas, que ya está visto desde congresos anteriores y publicaciones, donde estas estructuras linfoides terciarias son algunas de los datos o de los biomarcadores que uno podría censar en la práctica cotidiana para mostrar algo de sensibilidad a la inmunoterapia realmente creciente. Algunas estrategias interesantes son hacer paneles de NGS. Ese estudio que mostré del año 2017 mostró en un panel genómico que solamente cambiaba el diagnóstico en el 8% de los casos. En esto tomando un estudio prospectivo, multicéntrico, observacional, con patólogos especialistas de Francia, demostró que hay un cambio de diagnóstico en el 16% de 395 pacientes con sarcoma, modificaron su diagnóstico, y la interpretación de este estudio publicado en el Lancet es que el testeo genético molecular en forma inteligente debería ser mandatorio para tenerlo como una prueba de seguridad del diagnóstico que uno tiene respecto a sus pacientes. En lo que es la estrategia diagnóstica y terapéutica, creo que es fundamental tener buena patología, fundamental, buena radiología y buen equipo multidisciplinario. Desde el abordaje inicial, desde el diagnóstico, desde la primera biopsia, desde la sospecha del primer estudio, para poder incrementar claramente e impactar favorablemente la sobrevida global de nuestros pacientes con sarcomas. Y ahí hay dos ítems fundamentales, que uno son los centros de referencia y otro es las distancias a donde uno está de estos centros de referencia o de un centro que esté entrenado para ver sarcomas. En lo que hace a la distancia, hay publicaciones muy interesantes que son los patrones de tratamiento y las distancias de acuerdo al tipo de sarcoma. Y lo que vieron en este estudio, donde la líder fue Margaret von Meren, es una oncóloga que también se dedica a los sarcomas, y vieron que sobre casi 7.000 pacientes, los pacientes que tenían sarcomas más agresivos vivían más lejos del centro de referencia. Eso no es ningún dato interesante, porque no hace nada de la biología estar respecto a un sitio distante respecto a donde uno lo va a atender. Pero lo interesante fue que la distancia no impactó en supervivencia global, cosa que sí se vio en otros modelos tumorales como cáncer de esófago o cáncer de colon. Centros de referencia. No hay claramente definición de qué es un centro de referencia. Hay una publicación muy interesante del año pasado, donde trataron de establecer bajo volumen cuando un centro atiende menos de 10 pacientes con sarcoma por año, y en ese caso los americanos censaron casi 1.178 centros con bajo volumen, y alto volumen 10 o más pacientes. Fíjense que no hubo diferencias en amputación, en tipo de radioterapia, sí eran más agresivos en términos de quimioterapia en la enfermedad localizada en los centros de alto volumen, y lo que marcadamente era un dato negativo era que los pacientes que se trataban en centros de bajo volumen, gran cantidad de pacientes se trataban en centros de bajo volumen, tenían más márgenes positivos que aquellos pacientes que se trataban en centros de alto volumen. Entonces, los centros de referencia hacen diferencia, y lo que vemos acá en la supervivencia global y el análisis univariado a 2, a 5 y a 10 años muestra la diferencia, ¿sí?, en tratarse en un centro de alto volumen y de bajo volumen. Lo interesante de esto es que se parece mucho a las curvas que vemos desde hace un montón de años, que el 50% de los pacientes con sarcomas de partes blandas recurre a pesar de tratarse en centros de alto volumen o de bajo volumen. Otro punto interesante es la adherencia a las guías. Existen guías de desarrollo y claramente hay publicaciones donde muestra que la centralización y la práctica y la adherencia a las guías impacta en sobrevida global, en la enfermedad localizada y en la enfermedad avanzada. Como estamos cortos de tiempo, voy a mostrar nada más que en el análisis multivariado para sobrevida global, la adherencia a guías mostró ser un factor tan importante como el tamaño o el grado de necrosis o la agresividad del tumor. ¿Qué hace el mundo al respecto en lo que hace a adyuvancia, no adyuvancia? Y habitualmente, ¿qué hace primero? ¿Cirugía, radioterapia, quimioterapia? ¿Qué hacen? Y básicamente se basan en los estudios clínicos o en los metaanálisis. Este es el SMACT, que todos lo conocen, en sarcoma de parte blanda, tiene un montón de años, y hay un incremento en los sarcomas de extremidades del 7%, esto es para todos los sarcomas 4% en pacientes que hacen adyuvancia. La pregunta es, ¿quién hace neoadyuvancia? También este estudio muy interesante, y que es un estudio también pivotal y que cambió el eje a hacer quimioterapia preoperatoria 3 ciclos y después la cirugía en sarcomas de alto grado, profundo respecto a la fascia, con antraciclina y fosfamida.
¿Qué hace el mundo en la enfermedad avanzada? Estos son los patrones habituales de recurrencia de los sarcomas. La gran mayoría hace recurrencia pulmonar, los sarcomas retroperitoneales hacen recurrencia hepática. Fíjense que aquellos pacientes que tienen leiomyosarcoma son mujeres, tienen un grado histológico 2, tienen patrón pulmonar y menos de un sitio metastásico o un sitio metastásico son los pacientes que tienen mejor sobrevida. Pero un dato muy interesante, haciendo un análisis también en un estudio muy interesante de los franceses, es que los pacientes que ingresan a estudios clínicos con enfermedad avanzada viven más tiempo que los pacientes que no entran a estudios clínicos. Será un sesgo de selección, pero son los datos que tenemos. Publicaciones en la vida real. ¿Cuántas líneas hacen los pacientes en el exterior? Una línea en enfermedad avanzada casi 100%, 2 líneas, 1 de cada 4 pacientes, más de 2 líneas, un grupo minoritario. Hay una publicación francesa reciente sobre 2100 pacientes, donde una línea hace 73% y 4 líneas alcanza a ser un 7% de los pacientes. Bueno, ¿qué pasa con Argentina? Argentina no tenemos un camino claro. Me parece que el conocimiento científico en sarcomas es lógico que los países centrales se lo lleven, grupos cooperativos, y el conocimiento, realmente nosotros vamos atrás de ese conocimiento, pero en forma habitualmente así, con centros de referencia muy importantes en Argentina. Hay muchos centros de referencia, tanto en Buenos Aires como en el interior. Hay gran comunidad de oncólogos clínicos que tienen mucho conocimiento de sarcoma de partes blandas y óseos. Hay excelente radiología, hay patólogos entrenados y están todos los fármacos disponibles. Pero cada uno va por su camino. Entonces, a lo largo de la historia en sarcoma de partes blandas, de la antraciclina hasta los esquemas de poliquimioterapia, que seguramente Javier va a hacer hincapié como ramas comparativas, de la trabectidina hasta los Big Bang en oncología, ¿qué hemos hecho en Argentina? ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde participamos? Si vemos el estudio del Ortiz, no participamos, que fue el estudio que comparaba Doxo contra Doxo y Fosfamilia. Si vemos el estudio de gemcitabina o Cetaxel contra doxorubicina, tampoco Argentina participó. Sí hubo una participación del ROFO en el estudio del Aratumab, que fue un estudio negativo. No participamos en ninguno de los Big Bang en oncología clínica en sarcomas, ni con la publicación en GIST con imatinib, ni en dermatofibrosarcoma protuberans, ni en los sarcomas traslocados con TRK, ni en la neurofibromatosis, ni en el descubrimiento de los tumores miofibroblasticos inflamatorios, ni en los sarcomas alveolares. No participamos en ninguno de esos estudios clínicos. Detrás de la doxorubicina, que va a mencionar ahora Javier, hay distintas monodrogas, distintas combinaciones, y mi pregunta es, ¿qué es lo que hicimos como argentinos y como responsables de la oncología en este punto? No hemos participado en la gran mayoría de los estudios, sí hemos participado el que suscribe en el estudio y también el ROFO en eribulina dacarbazina y también el de doxorubicina más palifosfamida. Pero de vuelta, en la gran mayoría de los estudios no hemos participado. Estos son los estudios más importantes presentados en ASCO de este año en sarcomas, y Argentina no ha tenido ningún tipo de participación. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad para nuestros pacientes con sarcomas? Hay distintas formas, hay realmente distinta calidad de ingreso a la comunidad de sarcomas. A mí me parece que una es, desde hace unos años, la asociación ya tiene otro modus operandi, y entrar a través de guías de práctica clínica es muy bueno. Reflejamos lo que hace ESMO, lo que hace el NCCN, pero la asociación ya tiene sus guías, y claramente esto está escrito en el impacto de las guías NICE en el tratamiento y la supervivencia de los pacientes con sarcoma de partes blandas, donde la adherencia a las guías genera mayor beneficio para los pacientes. Entonces, uno puede ser simplista, hacer antraciclinas, o trabajar a la carta con cada uno de los sarcomas y ver cada universo de sarcoma como un paciente distinto. Entonces, los estudios clínicos, que son las últimas 2 diapositivas que quiero mostrar, esto es el mundo en sarcoma de partes blandas, hoy en día reclutando. Esta es una diapositiva de esta tarde. En el mundo hay 2.067 estudios para sarcoma de partes blandas en todo el mundo, reclutando. Estos son los números: 1.310 en Estados Unidos, 525 en Europa, Latinoamérica 30. Cuando vamos a Argentina, reclutando a la fecha, hay solamente 2 estudios, ¿sí? O sea, eso es lo que tenemos hoy en día en Argentina. Uno es un trabajo observacional de CELNET, en el cual formamos parte, y otro estudio del arotrectinib con NTRK. Eso es donde estamos hoy, con 2 estudios clínicos para nuestros pacientes. Entonces, la vía de acceso a toda esta gran historia de oncología clínica y oncología quirúrgica en sarcomas, nuestra oportunidad es entrar a través de grupos,
y uno de los grupos es CELNET. CELNET es una red, ¿sí?, que utiliza los sarcomas como un modelo para optimizar el diagnóstico y cuidado de tumores raros a través de un puente entre Europa y Latinoamérica. Javier es el responsable, junto con la comunidad europea, de traer ese puente a Latinoamérica. Contamos con todos estos países que están de compañeros en el mismo escenario. El proyecto engloba básicamente un approach observacional y otro approach claramente de generar guías de referencia, guías, barreras, comité de ética, datos patológicos, biobancos, y el objetivo final es mejorar claramente el diagnóstico, mejorar el pronóstico y obviamente establecer programas transnacionales y en forma transatlántica. Esta fue el inicio de CELNET, que ya lleva más de casi 2 años y medio de gesta y 2 años de práctica. Hemos tenido muchos webinars educacionales y la invitación es para todos para que participemos de CELNET. Hemos también sido partícipes junto con muchos oncólogos de Latinoamérica, de Argentina y de Europa en guías de recomendación. Javier es el principal autor de esto y también ha contribuido mucho a nuestro conocimiento. Y de hace 2 años y medio hacemos ateneos federales multiinstitucionales y se consolidó hace más de 3 meses un grupo argentino de sarcomas que se llama Gaspar, así que también le damos la bienvenida. Y creo que como conclusiones, y perdón por la extensión 5 minutos respecto a mi horario programado, claramente el abordaje tiene que ser multidisciplinario, los centros de referencia tienen que ser el emblema y realmente trabajar en forma cooperativa. No hemos llegado claramente a la era moderna en sarcomas. Creo que los principales biomarcadores, a diferencia de otros tumores, es más sencillo porque tenemos histologías como biomarcadores y creo que la única forma de avanzar es investigar y cooperar. Así que esto no es solamente un patrimonio de los grupos cooperativos de médicos, sociedades científicas, sino también hay gran cantidad de ONG y grupos de pacientes que generan una alianza contra los sarcomas. Así que, bueno, gracias a Rafa por esta iniciativa de poder juntarnos y gracias a Martín. Así que te damos la bienvenida, así que ahora oficialmente, y te dejamos para que compartas tu charla y dejar abierta también a las preguntas para posterior a tu charla. Gracias, Javier. Muchas gracias, Matías, por tu introducción y tus amables palabras. Muy buenas noches a todos. Voy a ver si logro poner la presentación un segundín. Vale. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues mi tema es cómo optimizar el tratamiento sistémico en sarcomas de partes blandas. Y bueno, este es el disclosure y la agenda. Vamos a empezar por enfermedad localizada, porque obviamente los sarcomas más frecuentes son los de partes blandas, dentro de partes blandas los de extremidades, y el 80% de los sarcomas de extremidades se presentan localizados. Por lo tanto, habrá que hablar un poco de la enfermedad localizada también. Y es básico, como dijo Matías, el contexto multidisciplinar donde nos podamos reunir semanalmente varios especialistas que diagnostican o tratamos pacientes con sarcoma y hacernos muchas preguntas alrededor del paciente. Eso es algo clave. El paciente no debe orbitar en compartimentos estancos, en distintas especialidades que no se reúnen, sino más bien al revés. Los distintos especialistas deben orbitar alrededor de los pacientes, alrededor de los casos, y esto solo se consigue con reuniones normalmente semanales para ser operativas, en las cuales se presenten adecuadamente los pacientes desde todos los puntos de vista, diagnóstico y posibilidades terapéuticas. Y sobre todo, la biopsia es el eje central, como dijo también Matías, es muy importante la anatomía patológica y especialmente el cross-check, el peer review es muy importante porque estamos hablando de tumores raros y los sarcomas pueden ser muy complejos a la hora de ser diagnosticados y el manejo inicial es donde se la juega realmente el paciente. Tenemos un ejemplo arriba en la diapositiva de un tumor. Este era un tumor maligno de vaina de nervio periférico, pero superficial y aparentemente sin complejidad quirúrgica,
pero no se hizo las cosas bien, no se hicieron las cosas bien, se hizo una cirugía intralesional de Anakin, eso conllevó una recaída locorregional, hipotecó prácticamente la funcionalidad de ese miembro y, lo que es peor, la supervivencia del paciente. Sin embargo, abajo, un sarcoma sinovial, una paciente de 26 años, se comenta en comités, se ve que involucra 2 compartimentos del muslo, se decide hacer quimiorradio preoperatoria, esa reducción fue suficiente para hacer una cirugía de calidad y 10 años después la paciente sigue no solo con una buena vida, sino que con una buena función de la extremidad. Por lo tanto, el compartir, el trabajar en equipo es básico, y solamente enfatizar lo que ya dijo el doctor Chacón, importante, la adherencia a las guías de práctica clínica conllevan mejores resultados de salud en sarcoma, y eso lo han publicado muchos grupos. Estamos viendo una publicación del grupo francés. Al paciente le va si es tratado o no en un centro experto, a la posibilidad de supervivencia que tenga también. Por lo tanto, eso es importante. Ahora, hay mucho que hacer, y estoy hablando de Europa, sí, hay mucho que hacer todavía, y como también hemos comentado, hasta un 40% de los diagnósticos realizados por un patólogo local se pueden cambiar cuando hablamos de sarcomas después de una segunda opinión de un patólogo. Por lo tanto, eso es algo también, son cifras importantes, y quizás otro titular es que el 33% de pacientes con sarcoma, solamente el 33%, un tercio de los pacientes, se manejan según las guías de práctica clínica. O sea, hay un porcentaje todavía que son 2/3 que no se manejan adecuadamente según las guías de práctica clínica. Y un 50%, la mitad de los pacientes que tratamos, se manejan quirúrgicamente de acuerdo con guías de práctica clínica. De forma que tenemos por delante todavía mucho trabajo por hacer en Europa. Estos son son audits clínicos en algunas regiones europeas, de países que son países muy activos tratando pacientes con sarcoma, ¿no? Cuando hablamos de retroperitoneo, también se ve una diferencia muy clara entre operarse en un centro experto donde se hacen una cirugía pseudo compartimentalizada respecto a donde no se hace. Y de nuevo ahí las cifras pues son muy, muy elocuentes y nos dicen de la necesidad de referir pacientes, primero biopsiarlos y luego referirlos, ¿verdad? Porque bueno, en España nos encontramos con más frecuencia de lo deseado que se operan pacientes con sarcoma de retroperitoneo sin previsión, sin planificación previa de que eso puede ser un sarcoma. Hay infinitud de estudios que demuestran lo que Matías también ha enfatizado. La multidisciplinaridad conlleva mejores resultados en pacientes con sarcoma. Eso también lo vimos en España en una publicación hace 3 años, haciendo una foto transversal durante 6-7 años, y vimos que los centros de referencia tenían mejores resultados respecto a los centros que no recibían pacientes de otros hospitales. Y eso lo vimos en enfermedad localizada, pero también lo vimos en enfermedad metastásica. Nos sorprendió, pero también lo vimos así. Bueno, cuando hablamos de enfermedad localizada, tenemos que tener en cuenta los factores pronósticos de la recaída a distancia especialmente. Y en esos factores son fundamentales para trazar una hoja de ruta según el pronóstico del paciente. Sabemos que el grado, el tamaño y la profundidad o superficialidad del tumor son los que más impactan. Quizás este último no es tan importante como los 2 primeros. Y también sabemos que en algún estudio retrospectivo, aunque le llamemos al grado 2 y grado 3 como alto grado, el grado 3 es claramente diferente. Y de hecho, en un estudio francés retrospectivo donde se beneficiaban los pacientes con quimioterapia complementaria perioperatoria, era precisamente en los grados 3. De forma que esa selección ha sido muy importante en los estudios de segunda generación, los estudios perioperatorios de segunda generación, especialmente los que arrancó el grupo italiano. El grupo italiano solo seleccionaba pacientes de alto riesgo, y estos pacientes tenían que tener grados 3, mayores de 5 centímetros y profundos. Y además tenía el uso de las 2 drogas más activas en sarcomas, antraciclinas e ifosfamida, y a la dosis máxima posible dentro de este esquema.
Y de hecho la intensidad de dosis de esas dos drogas son la intensidad de dosis mayor que otros estudios que se pueden considerar de nueva generación en estudios perioperatorios en sarcomas. Lo interesante es que el primer estudio que comparó 5 ciclos versus control y que hubo que pararlo en el análisis intermedio porque se vio unas diferencias significativas a favor de la quimioterapia. Después, en el intent to treat, después de 5 años, esas diferencias se diluyeron, pero no así en el análisis de eficacia, seguían manteniéndose. Pero lo interesante es que en el segundo estudio, que se comparó 3 ciclos versus 5, los 3 primeros en tiempo neoadyuvante, esas dos curvas que eran superponibles porque no se vieron diferencias entre 3 y 5, pero circulaban por el mismo rango que el brazo de tratamiento del estudio anterior. Y eso es interesante porque nos está diciendo que la misma selección de alto riesgo, repito, pacientes mayores de 5 centímetros, tumores mayores de 5 centímetros, profundos y grados 3, tratados igual, obtenían los mismos resultados, que es una tasa de curación de 65%. Por lo tanto, eso era importante. En el siguiente estudio se comparó 3 ciclos de epirubicina y fosfamida en tiempo neoadyuvante como control versus 5 esquemas experimentales según histotipo. En el tercer análisis intermedio, el Independent Data Monitoring Committee paró el estudio porque las diferencias eran significativas a favor del brazo control. En otras palabras, epirubicina y fosfamida seguía siendo superior que esos esquemas experimentales. La única excepción era trabectedina, porque en liposarcoma mixoide transformado de células redondas se comparaba trabectedina versus epiifos y en esa cohorte específica no hubo diferencias, de forma que esa cohorte se alargó y esos resultados están pendientes de ser reportados. Yo espero que a final de este año puedan reportarse. Pero lo interesante, por lo tanto, es que seguimos viendo que 3 ciclos de epirubicina y fosfamida en población de alto riesgo siguen reportando ese 65% de posibilidades de curación en esta población. Otra forma de seleccionar bien los pacientes es también por el nomograma, el llamado Circulator. Es un nomograma validado por series externas y fíjense que cuando se aplica a este estudio negativo de la ORTC, que comparó 5 ciclos de adriamicina y fosfamida versus control, y los franceses dijeron que era un estudio negativo, pero cuando se aplica el nomograma, se ve que las diferencias en alto riesgo, que son las curvas rojas, son significativas a favor de la administración de quimioterapia. Y eso nos está indicando que ese estudio de la ORTC era un estudio con pobre selección de pacientes. Ahí había pacientes grado 1, grado 2, distintas localizaciones. Nosotros siempre enfocamos a extremidades y pared de tronco porque tienen los sarcomas con un comportamiento biológico similar. Por lo tanto, mezclar retroperitoneo con extremidades no nos parece tampoco demasiado racional. Y eso nos indica que en alto riesgo, que se puede seleccionar bien como aquellos pacientes que contienen esos 3 criterios de mal pronóstico, o bien aplicando el nomograma y diciendo que aquellos pacientes que tienen un riesgo de morir mayor del 40% serían los que seleccionaríamos para esa administración perioperatoria, mejor si es en tiempo neoadyuvante en esta población localizada. Bien, cuando vamos a la enfermedad avanzada, ¿qué sabemos de la enfermedad avanzada? Pues en titulares sabemos que tenemos mayor probabilidad de respuesta y más larga supervivencia libre de progresión en primera línea que en líneas sucesivas. También sabemos que la combinación de quimioterapia ofrece mayor probabilidad de respuestas radiológicas y mayor supervivencia libre de progresión comparada con doxorubicina sola. Sin embargo, no hay ninguna combinación que haya demostrado beneficios en supervivencia global respecto a doxorubicina sola. Pero eso no significa que demos café para todos, que demos doxorubicina en monoterapia para todos, sino que también aplicamos el sentido común. Saben ustedes que hay, igual que en el tratamiento perioperatorio en sarcoma de alto riesgo localizado de extremidades y pared de tronco, 2 escuelas, pero también hay 2 escuelas en la primera línea de enfermedad avanzada.
la escuela, vamos a llamarla bostoniana, británica, holandesa, que son muy conservadores y solo recomendarían doxorubicina, pero el resto que decimos, bueno, doxorubicina efectivamente cuando el objetivo es controlar la enfermedad, pero cuando quieres hacer algo más que controlar la enfermedad, veremos que hay opciones que creemos más atractivas, ¿no? La multidisciplinaridad también interesa en enfermedad avanzada, es muy importante, especialmente también con cirugía torácica. Este es un estudio muy importante en enfermedad avanzada de primera línea, que compara doxo a dosis plenas versus doxo e ifosfamida. No encuentra diferencias en supervivencia global, pero sí que las encuentra en PFS, 7,4 versus 4,6, y también en porcentaje de respuestas. Y es que la historia nos enseña que la doxorubicina viene a ser una viuda negra porque todos los partners de la doxorubicina acaban muertos prácticamente, ¿no? Es el caso de palifosfamida, de ebofosfamida, de olaratumab. Y es que creo que estamos tratando enfermedades muy diferentes, hay una gran heterogeneidad y lo que se ve a veces en randomizados fases 2 pues no se comprueba lamentablemente en los fases 3. Pero una cosa que siempre se comprueba es que la combinación de quimioterapia conlleva mayor probabilidad de respuesta volumétrica. Y esa propiedad nos puede servir cuando trazamos objetivos concretos. Por ejemplo, pacientes que son potencialmente resecables, pacientes oligometastásicos o pacientes en el límite de la resección, vamos a preferir el uso en primera línea de combinación de antraciclinas e ifosfamida o antraciclinas y dacarbacina, si es el caso del leiomyosarcoma. O aquellos casos que requieren un alivio sintomático rápido, y eso vamos a conseguirlo mucho más fácil con la combinación que con la monoterapia. Ejemplos. Arriba a la izquierda, paciente de 23 años, sarcoma sinovial muy sintomático, una presentación metastásica. En este caso, nosotros preferimos la combinación. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una mayor probabilidad de alivio sintomático rápido. De hecho, después del primer ciclo, este paciente dejó de tener disnea de moderados esfuerzos y después del segundo ciclo vemos una respuesta volumétrica muy importante. Arriba a la derecha, paciente también sarcoma sinovial, también paciente joven, una muchacha de 25 años, ocupaba 2 compartimentos intraabdominal y paravertebral, imposible de operar, pero con la poliquimioterapia se logró una reducción volumétrica suficiente como para hacer una cirugía de rescate. También el caso de abajo, un sarcoma NOS de alto grado, afectación axilar extensa, imposible de trazar aquí márgenes, se hizo quimioterapia en combinación y se obtuvo una respuesta volumétrica suficiente como para hacer una cirugía de márgenes más claros. Pero es verdad que la inmensa mayoría de los sarcomas de partes blandas va a tener como objetivo fundamental el controlar la enfermedad. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas y porque el rescate quirúrgico no es algo previsible. ¿Por qué? Porque tenga muchos nódulos o porque tenga enfermedad en 2 órganos o porque tenga un estado general diferente, en fin. En esos casos, la doxorubicina en monoterapia nos parece racional y lógico. Y también hay que decir que hay subtipos histológicos en los que no empezaríamos con antraciclinas, no empezaríamos con quimioterapia. En tumores fibrosos solitarios, en sarcomas alveolares de partes blandas, en condosarcomas mixoides extraesqueléticos o en pecomas, etcétera, etcétera, pues hay subtipos específicos en los que la quimioterapia no es eficaz o apenas es eficaz, y especialmente antraciclinas, y por lo tanto hay que utilizar otras estrategias. Es verdad que a veces la inercia o a veces las gerencias de los hospitales nos obligan a empezar con antraciclinas, pero sin un racional científico subyacente, ¿no? Pasando a segundas líneas, los 3 fármacos aprobados por estudios pivotales de ensayos fases 3, que son pazopanib, trabectedin y eribulina o trabectedina, según le digamos en masculino o femenino, fíjense que tienen todos ellos una probabilidad de respuesta RECIST menor del 10%. Y es que estos fármacos, su valor añadido respecto a la primera línea es que no tienen toxicidad acumulativa, o al menos la tienen muy moderada, y eso hace que puedan tener un largo recorrido.
y su valor añadido principal es el control de la enfermedad a medio y largo plazo. El PFS, por lo tanto, sería el objetivo a seguir, ¿no? No tanto la disminución volumétrica, porque no tenemos esa opción, porque, repito, menos del 10% de posibilidades, pero sí el control de la enfermedad. Luego tenemos las combinaciones de gencitabina. En España preferimos la gencitabina con dacarbazina cada 2 semanas que la gencitabina con docetaxel. Hay un estudio fase 2 comparativo que avala gencitabina dacarbazina y se tolera bastante mejor que la gencitabina docetaxel, pero sé que la moda americana pesa mucho y atrae también mucho. Es verdad que no tenemos estudios que nos digan cuál es la mejor secuencia del uso de fármacos aprobados en segundas líneas en sarcomas. Y siendo eso verdad, pues tenemos que trazar hojas de ruta basadas en, por ejemplo, histología. Y sabemos, por ejemplo, que el trabectedin respecto a eribulina es mejor en el liposarcoma mixoide, por lo tanto habría que darlo antes que eribulina en el liposarcoma mixoide. No tenemos tan claro que eso sea así en liposarcoma desdiferenciado. Pero lo importante es utilizar todos los fármacos de forma secuencial con la mejor de las racionalidades. Por lo tanto, hay que protocolizar dentro de la información que tenemos y hay que utilizar con la mejor de las sabidurías esos fármacos en los pacientes para lograr lo que últimamente estamos consiguiendo, que es expectativas de supervivencia mediana alrededor de 2 años. Hace una década estábamos hablando de alrededor de 1 año y todo este aumento de supervivencia global obviamente se basa en el hecho de que ha habido nuevos fármacos en segundas líneas, porque la primera línea no ha cambiado en los últimos 40 años. Es verdad que la multidisciplinariedad también ha tenido algo que ver. La pregunta es, ¿en segundas líneas nos podemos trazar también una estrategia diferencial como nos la hemos trazado en primera línea? Es decir, ¿podemos ofrecer a los pacientes una reducción volumétrica probable o muy probable que haga que incluso en segundas líneas o sucesivas se plantee un rescate quirúrgico, por ejemplo, o tengamos un alivio sintomático rápido? Bueno, pues hasta ahora nos lo podíamos plantear solamente con ifosfamida a dosis altas y solamente en el contexto de sarcoma sinovial, que es donde realmente responde bien la ifosfamida a dosis altas. Es verdad que en otros subtipos podría mantener el control de la enfermedad también, como es el caso del liposarcoma desdiferenciado, pero la ifosfamida a dosis altas estamos hablando de 12 o 14 gramos metro cuadrado ciclo y eso se consigue pues, de distintas formas, tanto en 6 días como incluso en 14 días a gramo metro cuadrado día. Por cierto que esa es una forma de perfusión ambulatoria con cambio de infusor a los 7 días si es posible, ¿no? Pero recientemente hemos visto que la integración de radioterapia a dosis bajas con trabectedina ha sido no solo posible, no solo bien integrable en el sentido de que no ha añadido toxicidad, una información de la que no tenemos o de la que carecemos en otros fármacos como pazopanib o gencitabina o incluso eribulina, pero con trabectedina hemos hecho estudios fase 1-2 en distintos cohortes con radioterapia a dosis bajas y en la cohorte metastásica hemos visto que con la combinación de 30 grays a 3 grays por día en 10 fracciones, el equivalente biológico es 39 grays, hemos conseguido que los pacientes se encuentren francamente mejor. Y este es un ejemplo de un leiomesarcoma localmente avanzado en hombro izquierdo con afectación ganglionar regional y también con algún nódulo pulmonar. En aquel entonces empezamos con doxo o laratumab, que estaba autorizado. Después del primer ciclo experimentó un crecimiento, no, 2 ciclos, experimentó un crecimiento sustancial, como ustedes ven. Y es ahí cuando nos planteamos el uso de trabectedina con radioterapia a esa dosis que les hemos comentado y la reducción volumétrica fue muy notoria, como ven en la imagen, y también el paciente pues, tuvo al final una necrosis importante de ese tumor que también se sobreinfectó y hubo un drenaje de ese líquido purulento después de esa infección. Ese paciente lleva 5 años con control de la enfermedad y todavía con trabectedin con algún
periodo vacacional, por así decir, ¿no? Pero es importante que sepamos que esa combinación es muy activa. De hecho, tenemos ejemplos muy notorios como este sarcoma sinovial, con una respuesta también muy mantenida durante un año. Estábamos hablando de una cuarta línea y otros ejemplos también que vemos con respuestas muy curiosas, ¿no? Que parecen respuestas de densidad, ¿no? En el estudio que publicamos hace un año, el fase 1-2, pero en el fase 2 vimos un 70% de respuestas RECIS si considerábamos la lectura local de los radiólogos de cada hospital, pero un 60% al final si considerábamos la lectura del radiólogo revisor central. Por lo tanto, tenemos esa ocasión de decir que se integran bien la radioterapia, que es por otra parte una herramienta de tratamiento paliativo muy importante en cualquier tumor avanzado, también en los sarcomas. Y el hecho de que se hablen muy bien trabectedina con radioterapia, pues es una ventaja que adicionalmente la podemos ver en este porcentaje de respuestas. Eso también se tradujo en una mediana de PFS bastante prolongada y en una supervivencia también bastante prolongada en esta serie prospectiva publicada. Es verdad que tenemos otros objetivos, a veces el control de la enfermedad, y tenemos esos fármacos que he citado en segunda línea, pero no quería dejar de citar esa nuevo hallazgo, por así decir, con esa combinación. Y en titulares, algunas cuestiones que hay que decir. La inmunomodulación con anti-PD1 no es precisamente el sarcoma un tipo de tumor que tenga un microambiente apropiado para la respuesta de inmunomodulación. Es verdad que la combinación parece que reporta mejores resultados que fármacos solos, combinaciones con antiangiogénicos o con anti-CTLA4 respecto al uso solo de anti-PD1 o antiangiogénicos. Si tuviéramos que seleccionar algunos subtipos, por ejemplo, sarcoma alveolar de partes blandas, es claramente sensible a los anti-PD1 y tenemos muchos ejemplos. Estos son dos ejemplos en Immunosarc-1 que combinaba sunitinib con nivolumab y que obtenía respuestas incluso completas patológicas porque ese residuo del caso de la izquierda, tras la resección el patólogo no vio enfermedad tumoral. Puede haber respuestas CHOI también, RECIS, etc. Interesante, es algo que en tumores sólidos los sarcomas están siendo pioneros y es en el tratamiento de terapia celular, lo que llamamos TCR T-cell therapy, que es una especie de CAR T-cell y que educan los linfocitos T8 después de una extracción ex vivo, educados contra antígenos específicos de algunos tumores, como es el NY-ESO1 o el MAGE4. Entonces, esto está reportando, en enfermedad bulky incluso, respuestas. Es verdad que estamos en una fase muy incipiente. Hemos aprendido que el uso de tratamiento linfodepletivo es importante y es crítico para mantener respuestas duraderas. Y bueno, como digo, estamos todavía en una fase muy embrionaria. Nos falta recorrido, pero ya está siendo una terapia muy interesante para estos subtipos y ojalá que mejoremos los resultados y el acondicionamiento de fármacos más activos para mejorar también las respuestas. Pero por ahora es un buen camino. Tazemetostat en sarcoma epitelioide, aunque las cifras de respuesta no son gloriosas, un 15% parece muy bajo, pero sin embargo el control de la enfermedad parece mejor de lo que obtenemos hasta ahora y en todo caso es la primera terapia dirigida en los sarcomas epitelioides, con lo cual es una buena también novedad. Como les decía, en PFS podemos tener más, digamos, valor añadido que en respuestas. Bueno, el liposarcoma desdiferenciado sigue siendo un reto, con PFS normalmente bajitas. Los anti-MDM2 pues, están ahí, a ver si logramos obtener algún fármaco que sea con respuestas interesantes. Los anti-CDK4 pues están demostrando también algunos resultados interesantes, ¿no? Sobre todo en PFS.
Selinexor es un inhibidor de este exportador nuclear. Ha obtenido un fase 3 positivo estadísticamente hablando, pero es verdad que clínicamente no demasiado significativo porque el aumento son de 3 semanas, pero también es verdad que recientemente se ha encontrado un biomarcador de resistencia que podría ayudar a seleccionar mejor los pacientes y cuando es así las diferencias son de más de 4 meses a favor de Selinexor, con lo cual es interesante esa investigación también en este subtipo. No olvidemos que los PEComas requieren fármacos inhibidores de mTOR y que están reportando también un buen control de la enfermedad. No solo necesitamos uno, necesitamos más para cuando es resistente uno. Los anti-CSF1 son importantes en el contexto de tumor gigante de células tenosinoviales y eso también ha cambiado la historia natural de este tipo de tumores que producen, como ustedes saben, un desgaste articular importante y que a veces en la forma difusa pues la cirugía es muy demolitiva y puedes ahorrarla, ¿no? Sorafenib en el contexto de tumores desmoides parece una droga muy interesante. Nosotros tenemos bastante experiencia con esta droga y nos ha ido bastante bien, yo diría que en un 90% de los casos. Ayuda a controlar los síntomas en el primer mes. Obviamente tratamos solo pacientes muy sintomáticos porque si no, esperar y ver es una buena opción. El selumetinib, inhibidor de MEK en contexto de neurofibromas plexiformes, pues también ha cambiado la historia natural, francamente, de este tipo de tumores que se ven sobre todo en contexto de neurofibromatosis. Obviamente los NTRK positivos, pues aunque son muy raros, pero también hay que tenerlos en cuenta en sarcomas, especialmente en algunos subtipos que hay que pedir habitualmente en malignant peripheral nerve tumor, en sarcomas uterinos indiferenciados, en fin, hay algunos subtipos que conviene pedir siempre en GIST, wild type también, que conviene pedir ese reordenamiento de NTRK. Y hay una lista cada vez más creciente de terapias personalizadas en subtipos especialmente raros, en lo que supone el 20% de los sarcomas. Por lo tanto, como conclusiones, nos podemos trazar distintas estrategias en primera línea de enfermedad avanzada. No es café para todos, no es doxorubicina monoterapia para todos. El objetivo terapéutico es verdad que no está bien direccionado en ensayos clínicos, en sarcomas avanzados. En primera línea hay que tener en cuenta la dacarbazina juntamente con antraciclina en el contexto de leiomyosarcoma. No hemos hablado por amor al tiempo, pero hay estudios indirectos retrospectivos que hacen pensar que la ifosfamida no solo no es tan activa en leiomyosarcoma, sino que puede también estorbar el tratamiento de antraciclinas. En segundas líneas estamos viendo oportunidades de trazar estrategias también similares a la primera línea con la combinación de TRAVE y radioterapia a dosis bajas. No estamos hablando de pacientes que sean candidatos a SBRT, estamos hablando de pacientes que tienen bastante carga tumoral y que tienen en el ensayo entraban pacientes con enfermedad hasta en 2 órganos diferentes. Y obviamente hay que tener en cuenta los subtipos raros, los subtipos que tienen un tratamiento específico, un tratamiento con terapia personalizada. Muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Oncología Médica, a Matías Chacón, al sponsor también, Rafo, y al equipo técnico que ha hecho posible también esta conexión. Muchísimas gracias y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Excelente charla, excelente conferencia. Tocaste todos los puntos globales que ve la comunidad de médicos que tratan o tratamos sarcomas. Así que realmente muchísimas gracias, sabiendo que es la 1:06 ahí en Sevilla, de la noche, y que debe estar cansado de un día agotador, pero igual algunas preguntas, y me parece que ni siquiera las tenés que justificar. Decinos qué haces en la práctica cotidiana. En el caso, hacemos 6 minutos de preguntas tipo ping-pong, ya que estamos en Olimpiadas, poco vistas, poco difundidas acá en Argentina, pero Olimpiadas al fin. La pregunta es, en un sarcoma de alto grado, profundo respecto a la fascia, de 7 centímetros, que ya viene operado, ¿sí? Es un sarcoma pleomórfico. ¿Cuál es tu indicación?
Sí, normalmente aquí discutimos el tipo de operación que se ha hecho, si conviene o no hacer una ampliación. Yo diría que en 8 de cada 10 veces que nos viene un paciente operado en un sarcoma de alto riesgo, hacemos una reintervención. Entonces, en estos casos discutimos si la conveniencia o no de hacer quimioterapia, digamos, neoadyuvante antes de la cirugía de ampliación, o hacerla después. Es decir, lo que siempre vamos a es aconsejar un tratamiento perioperatorio en alto riesgo, pero también el tiempo, el timing de la cirugía es importante, porque si es una cirugía que se ha hecho pues, muy contaminante, a veces preferimos o los cirujanos prefieren hacer la cirugía primero y luego hacer el resto de tratamiento. Pero si queda un resto macroscópico que se puede controlar con resonancia, obviamente preferimos mejor hacer quimio-radio y después cirugía definitiva. Bien. En el caso de la neoadyuvancia, o sea, el paciente viene, el mismo paciente, pero viene con el tumor puesto, con el sarcoma pleomórfico en algún sector de su economía, más de 5 centímetros, y vos decidís en todos los pacientes que son fit para recibir tratamiento sistémico, hacerle neoadyuvancia, ¿y con qué? Sí, la neoadyuvancia la hacemos siguiendo un poco la experiencia de 2 décadas con el grupo italiano en alto riesgo en los subtipos histológicos, digamos, que hemos incluido en estos ensayos. Fundamentalmente los 5 subtipos más frecuentes de extremidades y pared de tronco, que es el UPE, el sarcoma pleomórfico indiferenciado, el leiomiosarcoma, el sarcoma sinovial, el liposarcoma mixoide transformado y el tumor maligno de vaina de nervio periférico. Esos 5 subtipos conforman el 80% de los sarcomas de estas localizaciones y son los que incluimos. Quizás añadimos también el mixofibrosarcoma, quizás añadimos el fibrosarcoma, pero con menos nivel de evidencia. Y hacemos epirubicina y fosfamida, 3 ciclos, y normalmente preferimos hacerlo en tiempo neoadyuvante. La quimioterapia, o sea, la radioterapia la integramos bien también en tiempo neoadyuvante y no somos secuenciales. Es verdad que pues hay algunos hospitales en Francia, en otras latitudes, que prefieren hacerlo secuencial. Nosotros, junto con el grupo italiano, hemos integrado bien la radioterapia. No es necesario, antes hacíamos un ingreso el fin de semana para hacer 2 splits de 22 grays en tiempo neoadyuvante junto con la quimioterapia, con esos 3 ciclos, pero hoy en día, como era muy complicado sincronizar bien esos ingresos, a veces no había cama y el paciente podía tener retrasos, con lo cual optamos por hacerlo concomitantemente. Es verdad que procuramos que los días que se da quimioterapia no da radioterapia, es el único, pero incluso en ocasiones lo hemos hecho los mismos días. Y la verdad es que la toxicidad cutánea es muy manejable y que realmente si la cirugía está bien planificada, a veces cuando haya que hacer cirugía plástica, pues conviene hacerlo. No hemos encontrado tampoco grandes problemas con esta aproximación, ¿no? Por lo tanto, preferimos hacerlo, si podemos, las 2 cosas, neoadyuvante y luego la cirugía definitiva. Bien. Javier, en sinoviosarcoma, ¿haces combinación de antraciclinas y ifosfamida, ya sea pre o postoperatorio o solamente ifosfamida? No, las 2. Porque hemos tratado en los estudios, digamos, que hemos hecho en las 2 últimas décadas, hemos utilizado epirubicina y fosfamida. Es verdad que en el estudio siguiente que vamos a diseñar se habla de posibilidades de hacer en el contexto exclusivo de leiomiosarcoma doxorubicina con dacarbacina, pero todavía eso no se ha hecho, no se ha discutido hasta la última palabra. Pero hasta ahora lo que tenemos es epirubicina y fosfamida, también serviría obviamente adriamicina y fosfamida. Y hacemos ese esquema, 3 ciclos, dosis plenas, como neoadyuvante o adyuvante si ya se ha operado. Y sí, el hecho de recibir, o sea, de ser sinovial no nos cambia ese approach, ¿no? ¿Y tenés alguna indicación de alguna adyuvancia con algún otro fármaco que no sean las antraciclinas o alquilantes? Sí. No, la verdad es que
me quedé sin altavoz, yo creo que se oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. No, fuera de lo que he comentado, no hacemos. Es verdad que quizás la única excepción, quizás, es en el contexto de sarcomas uterinos de alto grado, de alto riesgo también, que a veces seguimos la pauta de 4 ciclos de gencitabina 12-taxel y 4 ciclos de doxorubicina, siguiéndose fase 2 que encontró diferencias con los controles históricos. Como ustedes saben, en ese contexto se intentó un ensayo fase 3, pero se tuvo que dejar porque no se reclutaba suficientes pacientes, ¿no? Por lo tanto, a los pacientes con esta enfermedad que tiene un riesgo de metastatizar mayor del 60%, en contexto, repito, de leiomyosarcoma de alto grado uterino, también nos sirve para los tumores de estroma endometrial de alto grado. Les decimos que esa es la situación, que no tenemos un nivel de evidencia alto y que si comparten el riesgo y lo asumen, pues nosotros estamos dispuestos a darle esos ciclos, ¿no? Yo creo que eso sería una de las excepciones y quizás otra sería, en nuestro caso, los angiosarcomas, porque los angiosarcomas hicimos un estudio a nivel nacional y vimos que los pacientes que habían recibido quimioterapia complementaria tenían mejores resultados de supervivencia que los que no habían hecho quimioterapia complementaria. Obviamente no es un estándar, pero después de ese estudio que hicimos a nivel nacional con 200 y pico pacientes con angiosarcomas localizados, la verdad es que también le recomendamos a los pacientes que está esa opción, ¿no? Y en ese caso también hacemos un esquema, esta vez con combinación de antraciclinas y fosfamida, y también con la opción de gencitabina 12-taxel, ¿no? Y es algo que obviamente es un esquema propio, pero que lo hemos practicado en los últimos 7 años en Sevilla. Ahora, como sabes, estoy en Madrid. La verdad es que desde que lo hacemos, vamos, son datos nuestros, ¿no? Pero no podemos tampoco ser robustos en las conclusiones, pero creemos que tienen más oportunidad de supervivencia. Y fuera de esas excepciones, nada más, yo creo. Javier, el manejo en España o en Europa en aquellas histologías complejas y no tan complejas, como tumor fibroso solitario, pecomas, sarcomas alveolares, donde ya hay algún Big Bang de cambio en el paradigma del tratamiento. Todavía sigue siendo, más que endotelioma epitelioide, sigue siendo mandatorio en España o en Europa tratar a los pacientes en primera línea con antraciclinas, segunda línea hipopamida, o podés individualizar la terapia y poder pedir otros fármacos en el caso y evitar las antraciclinas y los Sí. alquilanos. Sí, en muchos hospitales de nuestro país las gerencias tienen sentido común y admiten digamos, las evidencias que le mostramos. De hecho, en las guías de práctica clínica europeas que se están a punto de publicarse ahora también, claro, en estos casos la recomendación es empezar con terapia, digamos, dirigida, ¿no? El caso del sarcoma alveolar de partes blandas, sabemos que la quimioterapia tiene poco recorrido, no se pueden considerar quimiosensibles, como es el caso del sarcoma de células claras también, o el tumor fibroso solitario. La única excepción del tumor fibroso solitario son los desdiferenciados, que son una minoría, en los que la quimioterapia puede tener algún papel. De otra manera, empezamos con antiangiogénicos en estos subtipos que estábamos comentando, ¿no? O PECOMA empezamos con inhibidor de mTOR. Es verdad que nosotros teníamos una gerencia un poco, vamos a llamarle taciturna, y teníamos que ser imaginativos y decir que ese paciente pues, no era candidato a antraciclinas por cualquier problema cardíaco, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que está cambiando el paradigma y en muchos centros se admite obviamente que no todos los sarcomas son iguales. Hay 80 subtipos según la última clasificación de la OMS y que cada uno tiene su approach, ¿no? Y entonces no podemos estar tratando tumores fibrosos solitarios metastásicos con
con quimioterapia cuando tenemos otra opción, la opción de antiangiogénicos es muy buena, ¿no? Y hemos demostrado, hemos visto que en los estudios fases 2 el índice de PFS y de supervivencia global excede cuando comparas con lo que se obtiene con quimioterapia, ¿no? Por lo tanto, ya hay niveles de evidencia importantes. En sarcoma alveolar de partes blandas, pues también los antiangiogénicos son importantes, pero los anti-PD1 aún lo son más, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta y trazar un rumbo así más en estos subtipos raros, ¿verdad? Bien, Javier, las últimas 3 preguntas, así te puedes ir a dormir porque la uní 5 para vos. Una es, una curiosidad es, en segundas o terceras líneas, ¿tenés algún paciente con utilización prolongada de acarbacina, eribulina o trabectedina? Y de ser así, ¿cuánto tiempo han recibido excepcionalmente estos pacientes que tu cabeza seguramente los tiene? Sí, sí. Sin duda, mira, Matías, el caso de trabectedina, el paciente que más hemos tratado ha sido un paciente que lleva 80 y pico ciclos ahora, un liposarcoma mixoide transformado. Le dimos, porque tuvo problemas con el portal, unas vacaciones, y en esas vacaciones de tratamiento, que fueron alrededor de 6 meses, el tumor progresó, le hicimos un rechallenge y ha tardado en responder, pero ha respondido al final y lleva ahora 80 y pico ciclos, ¿no? Es verdad que lo estábamos dando cada 4 semanas porque la médula no recuperaba cada 3 de forma adecuada. Gencitabina, dacarbacina, yo creo que el máximo número de ciclos que hemos dado ha sido 37 ciclos y bueno, este lo dábamos cada dos semanas y es verdad que en ocasiones había que retrasar cada 3, pero se tolera también bastante bien. Y el caso de la eribulina tenemos menos experiencia y la verdad es que no hemos conseguido pacientes que tengan un número muy elevado de ciclos, pero bueno, también sabemos que no tiene una toxicidad acumulativa. Es verdad que a veces hay parestesias, pero no parece que esa neurotoxicidad sea como los taxanos o los platinos. Es una neurotoxicidad mucho más leve y bueno, no hemos tenido todavía la suerte de tener un paciente de más recorrido, ¿no? Bien, Más allá de Javier, 10 o 12 ciclos. Javier, una pregunta de la audiencia es si un paciente hace neoadjuvancia y tiene enfermedad residual macroscópica o grosera en el espécimen postquirúrgico. ¿Continúas con quimioterapia? ¿No continúas con quimioterapia? No. No, realmente lo que hacemos es las 3 herramientas, usarlas, obviamente con la mejor de las experiencias de cada centro. En nuestro caso, daríamos antraciclinas y fosfamida y radiación en tiempo preoperatorio y después la cirugía definitiva y luego ya seguimiento, ¿no? La neoadjuvancia, o sea, vimos que 3 ciclos eran igual que 5. Por lo tanto, ahora mismo 3 ciclos de EPI-FOS es lo que creemos que hay que dar. Es verdad que el siguiente estudio que estamos pensando, se está pensando en una terapia de mantenimiento. Habrá que ver si finalmente podemos hacerlo con anti-PD1 o con qué lo podemos hacer, pero eso es muy atractiva esa idea, ¿no? Que podamos mantener durante un año una terapia de baja toxicidad, obviamente, ¿no? Y eso podría ser de interés en algunos casos. Ojalá que al final funcione. Pero nosotros por ahora hacemos solo 3 ciclos y si podemos hacerlo antes de la cirugía, mejor. Javier, en 25 años, ¿vos cómo ves el tratamiento o el approach de los sarcomas? ¿Todos los pacientes van a ir a paneles multigenéticos más inteligentes, a terapias dirigidas? De acá a 25 años, porque ya pasaron 25 años de que hacés sarcomas y realmente, bueno, ha pasado todo esto, por lo cual uno puede decir, bueno, hizo algo por esta patología durante tanto tiempo. ¿Cómo lo ves de acá a 25 años en términos de diseño de estudios clínicos? ¿Pensás que va a haber otro diseño en adjuvancia, otro estudio más en adjuvancia, o van a ser monopolio de pequeños modelos tumorales, de pequeños grupos genómicos, de algo parecido a un sarcoma, que se dé una terapia específica? ¿Cómo pensás el futuro en esto?
Es una buena cuestión, Matías. Yo creo que tenemos que andar hacia individualizar mucho y seleccionar mucho más en ensayos clínicos los sarcomas. El subtipo histológico por ahora tiene mucho peso. No sé si lograremos encontrar suficientes firmas moleculares que desbanquen a subtipos histológicos, pero al menos creo que tenemos que empezar a hacer ensayos clínicos y creo que estamos en esa línea, digamos, de un solo subtipo o de muy pocos subtipos para extraer conclusiones más robustas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de aquí a 25 años tendremos información de cómo tratar no los sarcomas de partes blandas avanzados, sino cómo tratar los sarcomas sinoviales avanzados o sarcomas sinoviales de subtipo 1 molecular o subtipo 2 molecular, qué sé yo, pero de forma mucho más precisa. Nos falta mucho por avanzar, como has dicho antes, Matías, nos faltan biomarcadores predictivos. Por eso yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchos networks. Entonces, uno de nuestros empeños, como sabes, y tú eres uno de los pilares fundamentales de SELNet, es empezar a hacer ensayos clínicos en nuestra red de Latinoamérica. Y eso yo creo que antes de que pase un año, espero que sea una realidad. Pero el hecho de poder trabajar en red significa que podemos individualizar y seleccionar mejor los pacientes. No incluir todos los sarcomas diferentes, sino ir a un subtipo o a dos subtipos para minimizar la heterogeneidad. Y esa es una forma de avanzar que nos falta, ¿no? Porque esos matices, si no, no los detectamos cuando estamos incluyendo peras con manzanas, con plátanos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino y que de aquí a 25 años vamos a poder tener tratamientos para cada sarcoma. Al menos de los más frecuentes, al menos de los más frecuentes. Y yo creo que eso acompañado de biomarcadores predictivos también. Perfecto. Javier, siendo la 1:12 ahí en Madrid, realmente para nosotros es un placer, obviamente sos casi el Cristóbal Colón de los sarcomas porque trajiste a Latinoamérica CELNet, para nosotros es una oportunidad brillante o bárbara para que nuestra población de pacientes se beneficie y la población también de oncólogos, cirujanos, aprendamos mucho y compartamos un poco todas estas experiencias con el resto de Latinoamérica. También te damos gracias porque has participado, obviamente sin ningún honorario ni nada por el estilo, en nuestro curso superior de oncología para también enseñarle a nuestros residentes en oncología clínica, también a altas horas de la noche. Realmente tu aporte es sumamente valioso para nosotros y de la Asociación Argentina de Oncología te damos a vos las gracias y realmente te dejamos ir a dormir tranquilo. Así que muchísimas gracias a Javier y gracias a toda la audiencia que participó activamente en este webinar. Un placer, Matías. Muchas gracias, Gracias, a Javi. vosotros. Gracias. Gracias, Encas. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao, chao.